personajes nacionales hablan en Econoticias. Estamos con el doctor Daniel Gómez Gaviria. Él es el subdirector general sectorial del Departamento Nacional de Planeación DNP. Cuenta con un doctorado en Economía y MBA del Buddha School of Business, Universidad de Chicago en los Estados Unidos, con especializaciones en Comercio Internacional y Organización Industrial del mismo centro educativo. Además es MI en Economía de la Universidad de Chicago, pregrado en la Economía y maestría en Banca y Finanzas de la Universidad de Lausana en Suiza. Doctor Daniel, buenos días, bienvenido a Cos del Convey. Micrófono, doctor Daniel. ¿Cómo está? ¿Me escucha? Lo escucho, ¿me escuchan? Sí, señor, muy buenos días. ¿En qué consiste la política para la reactivación y el crecimiento sostenible e incluyente? Muchas gracias por la invitación. El COMPES, el Consejo Nacional de Política Económica y Social, aprobó la semana pasada la política de reactivación y repotenciación. Esta política tiene dos aspectos fundamentales. Por un lado, tiene un plan de inversiones por 135 billones de pesos estimados que llevamos adelantando desde julio pasado, que el presidente instaló y anunció el plan en las instalaciones del Congreso. Este plan es el compromiso por Colombia, por el empleo, por los pobres y vulnerables, por el crecimiento limpio, por el campo y la paz con legalidad y por la salud. El COMPES aprobó adicionalmente una serie de políticas para potenciar y apalancar estas inversiones y lograr no solo una reactivación de corto plazo, sino también una repotenciación de mediano y largo plazo, poder crecer de manera más sostenible, poder crecer de manera más incluyente. El COMPES tiene políticas para ayudar a los hogares, a las familias colombianas, al sector productivo, al gobierno, al mismo gobierno a transformarse, y todo esto apalancado en habilitadores digitales, en el desarrollo digital. Excelente. ¿Cuál es el valor aprobado de este COMPES para la reactivación del empleo en Colombia y cuál es la proyección de crecimiento de la economía en este año? Las proyecciones de crecimiento están alrededor del 5%, entre 4,5 y 5% para este año. El COMPES quiere lograr que este crecimiento no sea solo un rebote en el 2021 después de una recesión muy fuerte en el 2020 a nivel global, sino que sea realmente un crecimiento que logremos sostener a largo plazo para lograr reducciones importantes en la pobreza y en la desigualdad. En total, todas las acciones de este COMPES, los compromisos de las 53 entidades del gobierno comprometidas con el plan de acción, sube a 3.8 billones de pesos, además del plan de inversiones. De esos 3.8 billones, ¿cuánto cuesta el PAEF, que es el subsidio a la nómina para las empresas? ¿Cuánto cuestan subsidios para las personas más vulnerables? ¿Y cuánto se inyectará para desarrollo económico? Entonces, la división por ejes estratégicos del plan de acción y seguimiento es más o menos como sigue. 600.000 millones van para detener y mitigar el incremento de la pobreza, 600.000 millones para mitigar desacumulación de capital humano, el tema de educación, 2.2 billones para reactivar sector productivo orientado hacia un crecimiento más sostenible, más incluyente, 300.000 millones para incrementar capacidades institucionales y 1.000 millones para acelerar, complementar y fortalecer habilitadores digitales. Esto además se complementa con los 552 proyectos en los diferentes ejes. Ahí tenemos, por ejemplo, para el empleo, 291 proyectos que van a impactar directamente la generación de 2 millones de empleos. Tenemos 32 proyectos enfocados en crecimiento limpio, tenemos 143 proyectos enfocados en pobreza y vulnerabilidad y tenemos 81 proyectos en campo y paz con legalidad. Finalmente hay 5 proyectos dentro de los cuales todo el tema del plan de vacunación es el más importante en el compromiso por la salud. Hablemos un poco en profundidad de esos 2.2 billones a que me referí, al cual se refirió ahorita en desarrollo económico.
Listo, entonces con el tema del sector productivo hay varios ejes de acción, varias estrategias. Buscamos uno, pues que haya mucha más creación, sostenimiento y crecimiento empresarial. Dos, que haya una producción mucho más sostenible y diversificada. Y también queremos enfocarnos en el desarrollo rural sostenible y la innovación agropecuaria. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos el eje de la reducción de carga regulatoria para empresas. Hemos encontrado que la carga regulatoria para las MIPYMES en particular es mucho más alta que para otras empresas. Acá con la DIAN, con la Superintendencia de Sociedades, vamos a trabajar para reducir esas cargas a través del régimen simple de tributación, a través de la implementación de facilidades en la ley de insolvencia. Adicionalmente, para MIPYMES, muy importante, vamos a tener una estrategia para aumentar el acceso de estas empresas a compras públicas que apalancan mucho recurso de gasto desde el gobierno. También vamos a aumentar el acceso a financiamiento con estrategias desde Bancoldex, el Fondo Nacional de Garantías, la Unidad de Predicción Normativa y Estudios de Regulación Financiera para revisar las barreras que impiden que haya acceso a financiamiento para las MIPYMES. Hay dos temas importantes que estamos trabajando en el marco de las misiones de empleo y de internacionalización. El tema de la misión de empleo, de internacionalización, van a quedar contemplados dentro de acciones a cargo del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Comercio para usar y apalancar estas recomendaciones que recibiremos muy pronto para poder realmente acelerar el crecimiento de las empresas. Finalmente, en este punto creo que es importante también destacar el esfuerzo que se va a hacer en términos de adopción de ciencia, tecnología e innovación, de la adopción de medidas de bioseguridad para ayudar a todas las empresas, pero a las MIPYMES en particular, a poder participar de esta reactivación con estas nuevas condiciones de calidad que se necesitan en medio de la pandemia que continúa. Doctor Daniel, y me parece clave, usted me lo confirma, el papel que ha jugado el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en cabeza de José Manuel Restrepo. Para mí, uno de los mejores o el mejor ministro que tiene el gabinete del presidente Duque, y veo que las grandes partidas de este COMPES son de ese ministerio. Hemos hecho un gran trabajo con todos los ministerios, con el Ministerio de Comercio y el ministro José Manuel, por supuesto, que ha liderado muchos de los temas de la reactivación durante el último año. Este COMPES logra consolidar muchos de los esfuerzos que se han venido haciendo desde el ministerio y, por supuesto, identificamos nuevas líneas de acción con tanto el ministerio como sus entidades adscritas para continuar trabajando con el ministro y, sobre todo, pues en el marco del Sistema Nacional de Competitividad de Innovación, con las comisiones regionales de competitividad y también con la presidencia y con la Consejería para Relaciones Público-Privadas, donde mantenemos un diálogo muy fluido con el sector privado. Destacar también pues que la construcción de este COMPES fue de la mano con la sociedad civil, con el sector privado. Recibimos insumos del Consejo Gremial, del Consejo Privado de Competitividad, de las universidades, de los tanques de pensamiento del país, y este documento, esta política, logra priorizar las principales acciones, las principales medidas que fueron sugeridas por los gremios, por las empresas, por las comisiones regionales de competitividad. Bueno, hablemos por último de las poblaciones más vulnerables y cómo este COMPES los va a beneficiar. Usted ya lo decía tangencialmente, pero quisiera profundizar cómo en Colombia y si es posible saber cómo en Tolima serán beneficiadas las personas más vulnerables y las que más se han afectado con la pandemia. Sí, primero, desde el año pasado, cuando implementamos ingresos solidario y compensación del IVA, que son transferencias monetarias no condicionadas, ampliamos realmente nuestra capacidad de responder a necesidades de poblaciones en pobreza extrema, pobreza, vulnerabilidad. Con este COMPES vamos a consolidar la plataforma de transferencias monetarias y el registro social para poder tener un andamiaje mucho más ágil, para poder focalizar muy bien los apoyos y que realmente lleguen a los más necesitados. Esto se va a consolidar con este COMPES que vamos a estar implementando a partir de este año. Un segundo tema muy importante y que va a ser clave para que las secuelas de la pandemia no sean de largo aliento son los esfuerzos para proteger
la educación y la salud, ¿cierto? En ese sentido, vamos a tener unas estrategias con el Ministerio de Educación para activamente buscar a niños, niñas, adolescentes que hayan dejado de estudiar el año pasado y que tengan que volver al colegio este año. Vamos a, con esta estrategia, limitar, reducir la deserción escolar, que además puede golpear mucho más fuerte a hogares en condición de pobreza, ampliando brechas sociales y brechas de ingresos futuros. Entonces, este COMPES tiene varias acciones interesantes en términos de cerrar esas brechas. También tenemos, se contemplan mecanismos y acciones para generación de ingresos para mujeres y jóvenes rurales que se han visto particularmente afectados, priorizando zonas PEDET afectadas por la pandemia, para así dinamizar inclusión social y productiva. Muy importante, también tenemos un eje en ruralidad a través de la aplicación de mecanismos como el piso de protección social y la vinculación de la población rural a todo el sistema de protección social. Pues doctor Daniel Gómez Gaviria, muchas gracias por estar con nosotros. Felicitaciones por ese COMPES tan importante que necesita nuestro país para su reactivación económica y social, y estaremos muy pendientes del desarrollo del mismo. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes por la invitación.